Por favor, síganme con este mapa. Noten que acá está Galilea en color casi café y aquí está Samaria. Nuestro Señor en las últimas semanas ha pasado su ministerio alrededor del mar de Galilea. Y hace 2 o 3 capítulos, no es importante hace cuántos capítulos, solo es importante que lo sepan, comenzó su descenso hacia Jerusalén. Y cuando digo comenzó su descenso, es que la meta de la pasión y muerte de nuestro Señor está precisamente aquí, al sur. Así es que, diciéndolo en nuestro mapa, nuestro Señor viene bajando. El doctor Lucas, a propósito y haciendo eco, que es un investigador, quiere que nos demos cuenta. Él está llamando nuestra atención y nos dice que el evento que está a punto de narrar sucedió entre Galilea y Samaria, entre alguna de estas dos regiones. Sería un poco negligente de parte nuestra no revisar el mapa y no preguntarnos por qué razón Lucas quiere llamar nuestra atención. Así es que ahora que ustedes y yo sabemos que viene hacia acá y que en alguna de estas aldeas, digo en alguna de estas porque todo apunta a que fue en alguna aldea fronteriza en donde sucedió lo que estoy a punto de narrar. No dice el nombre de la aldea, solo dice que al llegar allí, un comité de recepción salió a su encuentro. Se trataba de 10 hombres leprosos. Estos, fieles a los preceptos legales y sociales en cuanto a esa enfermedad, no podían acercarse a las personas sanas. Las personas sanas creían que era fácil de contagiar y una enfermedad prácticamente letal. Lejos de acercarse, gritaron con todas sus fuerzas: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Haciendo eco de su compromiso de no rechazar un corazón contrito y humillado, nuestro Señor les ordenó: atentos. No hizo ningún espectáculo, no les gritó, no se quitó el manto y lo tiró encima desmayándoles, no hizo ningún tipo de acto populista, sino que con muchísima, diría yo, discreción y muchísima autoridad les dijo simplemente estas palabras: muéstrense a los sacerdotes. Punto. Mientras ellos iban por el camino, puedo imaginarme, esto no lo dice la Biblia, es mi imaginación, que alguno de ellos, alguno de los 10 murmuró, diciendo: ¿qué estamos haciendo? Queríamos que nos sanara y en lugar de eso nos manda a mostrarnos a los sacerdotes. No nos van a dejar entrar. Los sacerdotes sienten repugnancia por nosotros. Y mientras otro de ellos se unía a la queja y a la murmuración, seguro un tercero debió reprocharle diciéndole: ¿y qué perdés con obedecer? ¿Acaso tenés algo mejor que hacer? ¿Hay alguien que te está esperando en casa? ¿Tenés casa? ¿Hay alguien que te espera para abrazarte? Nadie puede siquiera tocarte. Lo menos que podemos hacer es obedecer. Mientras esa discusión transcurría, uno de ellos notó que había sido sanado.
Por cierto, atentos a esto, era un samaritano. Y esa es la razón por la que Lucas quería que supiéramos la posición geográfica en donde esto había sucedido. Aun cuando no lo dice literalmente, es fácil deducir que los otros 9 eran judíos y que solo uno era samaritano. Las palabras que quedan registradas de aquí en adelante son las de el leproso que era samaritano. ¿Por qué está recalcando eso, pastor? Porque ustedes saben que ellos, samaritanos y judíos, se odiaban a muerte. Pues bien, él, cuando notó que su cuerpo estaba sano, empezó a gritar, glorificaba a Dios. Su emoción, su corazón estaba tan lleno de gratitud que volvió donde estaba Jesús y de rodillas empezó a darle las gracias. Jesús se agradó de su actitud, pero reprochó algo. Jesús preguntó, ¿acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y dijo a este samaritano, vete, tu fe te ha salvado. Aquí es donde empieza nuestro sermón de hoy titulado, sanados pero no salvos. Vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 17. Sanados, pero no salvos. Lucas capítulo 17, vamos al versículo 11. ¿Listas sus Biblias? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Paren un momento. Si alguno de ustedes estuvo a punto de cuestionarme diciendo, predicador, ¿no le parece que usted es el que hace la diferenciación entre judíos y samaritanos? Pues no, noten que Lucas está muy interesado en que nosotros sepamos que el que se volvió era samaritano. Él recalca, y este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Sigue recalcando Lucas que era samaritano. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Oremos. Por favor, Señor, habla a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. No puedo dejar de mencionarlo. Es curioso que los leprosos estuvieran unidos. No importaba si eran samaritanos o judíos. Allí no había diferenciación. Por otro lado, cuando los 10 fueron para pedir ayuda, el samaritano no aparece refrenándose y diciéndose a sí mismo, Jesús es un judío, no querrá salvarme. La única razón que los calificaba era que estaban llenos de lepra. En ese momento no eran judíos, no eran samaritanos,
no eran ricos, no eran pobres, simplemente eran leprosos. Salomón dijo que la muerte no reconoce pobres o ricos. La muerte no pregunta su condición económica o su condición social. La muerte es para todos. Y en otro proverbio cita, la tumba es el lugar donde los muertos y los ricos se encuentran. Y ningún ataúd pregunta la condición. Es para todos igual. Wiersbe dice, la miseria no reconoce a judíos o gentiles. Cuando el dolor y la desesperanza nos golpea, todos somos leprosos. La miseria no reconoce condición social. Y olvido quién dijo la siguiente frase, pero es paralela y me encanta. ¿Valor? Valor es el que tienen los pobres que traen al mundo un niño sin saber cómo lo alimentarán. Valor es el que tienen los pobres que salen a la calle todos los días con la esperanza de que podrán sobrevivir. Valor no reconoce ni pobres ni ricos. Pues bien, estoy a punto de creer, después de haber dicho esto, de que la lepra parecía una condición conveniente, de no haber estado enfermos de lepra. Estos habrían puesto por importancia su condición socioeconómica. Pero como la miseria une a pobres y a ricos, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, así es que debo preguntarme, y les animo a que ustedes también se pregunten, ¿es que acaso la miseria es una herramienta para volvernos humildes? Traten de responderla en el interior de su corazón. ¿Es que acaso la miseria es una herramienta para volvernos humildes? Que yo estoy exagerando. Antes de ir a entes personales, déjenme mencionar de entes de nuestra sociedad. Si usted no lo preguntó antes, hoy es un buen momento para preguntárselo. ¿En qué año la Iglesia Evangélica mostró un repunte significativo en la asistencia a sus cultos? Cuando la Iglesia Evangélica en El Salvador creció multitudinariamente. Los jóvenes a lo mejor no tienen argumento con que responder, pero los que tenemos mi edad saben que hace 35 años la Iglesia Evangélica era un grupo bastante pequeño y bastante discriminado en nuestra sociedad, tanto que difícilmente se hablaba de forma pública de nuestra fe, porque habían compañías que no contrataban evangélicos, habían lugares en donde los evangélicos eran vistos como personas de segunda, ignorantes, sin preparación académica y sin recursos algunos. Tanto que en ese entonces la Iglesia Evangélica estaba situada en nuestro país, especialmente en pueblos en donde los recursos eran bastante limitados y la gente de la ciudad asociaba a los evangélicos con gente sin preparación. Pero de pronto
lo que estoy diciendo cambió de forma vertiginosa, tanto que hoy por hoy la iglesia evangélica en este país, y especialmente para los que escuchan en otro país, deben saberlo. Nosotros en El Salvador no sufrimos discriminación religiosa. Hasta diría preocupado que se ha vuelto de moda ser evangélico en este país. Así es que la pregunta es, ¿cuándo creció de forma vertiginosa el evangelio en este país? Los que tienen mi edad, ¿quieren ayudarme y sugerir? ¿Alguien levantó la mano? ¿Hermano? Sin duda, la guerra provocó un crecimiento increíblemente masivo. Cuando habían cortes de energía eléctrica, cuando había ley marcial, que los más jóvenes deben preguntarse qué es ley marcial, que nadie podía salir de sus casas después de las 6 de la tarde o a veces de las 8 de la noche, y que el ejército tenía libertad para disparar sin preguntar nada, porque nadie podía salir de su casa después de esa hora. Por increíble que parezca, las iglesias evangélicas empezaron a llenarse. Aún en esos horarios de ley marcial, la gente corría para al menos llegar y orar un poco y luego ir hacia sus casas. No estoy diciendo que deberíamos agradecer socialmente la guerra, porque eso provocó un crecimiento en las iglesias. Solo estoy diciendo que es un fenómeno que no podemos pasar por alto. Pero eso no fue lo único que provocó un crecimiento masivo. Hubo algo más que realmente llevó la iglesia evangélica hasta la cima del 40% que ahora somos. ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Fueron los terremotos. Para los más jóvenes y para los adultos que nunca prestaron atención, para la época de los terremotos, las casas de oración en esta ciudad se volvieron una moda. Todo mundo estaba buscando la ayuda y el consuelo de Dios. Bueno, no vayan muy lejos. Pregunten a este servidor, ¿cuándo esta iglesia comenzó? Precisamente comenzó en el terremoto del 86. Y empezó, no curiosamente, causalmente, por el terremoto. Fue así como me invitaron a predicar a una casa de oración. Por la angustia de la secuela de tristeza, dolor y pobreza que el terremoto había propinado, sumado a la guerra. La iglesia empezó a crecer de forma vertiginosa, pero fue en el 2001 cuando recién nos pasamos a la carpa y que sucedió el otro terremoto en donde el crecimiento fue masivo. Yo creía, porque la carpa albergaba, no recuerdo si 500 personas o más o menos, y yo creía que iba a ser difícil alguna vez que la carpa se llenara. Sé que sonará exagerado. En menos de 4 o 5 meses estábamos celebrando 3 cultos en esa carpa. Y fue el terremoto. Estoy dando esos 2 ejemplos para confirmar, para corroborar o para ilustrar lo que antes dije. Salomón recalca que la muerte no reconoce pobres o ricos, los llama a ambos. Antes cité a Wiersbe. Él insiste que la miseria es una herramienta para volvernos humildes. Así es que ahora tengo que preguntarme y preguntarles a ustedes,
quienes de ustedes y yo nos hemos llenado de soberbia y altanería en estos últimos años. Creemos que tenemos una posición económica suficiente para vivir, si no cómodamente, no de forma miserable. Y eso nos ha llevado a ser groseros con nuestra pareja o nuestros hijos. Aquellos de ustedes o yo que nos hemos vuelto soberbios con nuestro prójimo, prueba es que nuestra misma familia recalca que somos repugnantes. Aquellos de ustedes o yo que nos hemos olvidado que alguna vez tuvimos lepra, lo digo en forma retórica. ¿Será que necesitamos que una vez más nos contagien de alguna enfermedad para que nos volvamos humildes? ¿Será que finalmente la lepra terminará siendo una ayuda para algunos de nosotros? Hay dos formas de aprender: por experiencia propia o por la experiencia de otros. La más sabia y sin consecuencias es cuando aprendemos por la experiencia de otros. Y Jesús ha dejado el Evangelio como la experiencia de los discípulos en su fe. Deberíamos aprender de los leprosos antes de ser leprosos, porque aprender por nuestra propia experiencia es doloroso. Así es que les tengo que preguntándome a mí mismo, ¿qué está esperando para volver a ser humilde? ¿Un divorcio? ¿Qué está esperando? ¿El dolor de un hijo en malos pasos? ¿El dolor de perder el trabajo o que el médico diga que esa enfermedad es terminal? ¿Está esperando algo tan difícil para bajar nuestra cerviz delante de Dios? Bueno, yo esperaría que usted y yo querramos aprender de la experiencia de otros y decir a los leprosos: gracias por vuestro ejemplo. Gracias porque ya no voy a utilizar títulos que me hagan sentir sin lepra. Gracias porque ya no me presentaré ante mi familia como el que los mantiene o como el que toma las decisiones. Es mejor llegar como un leproso, porque los leprosos se unen en la miseria, porque la humildad ha llegado a sus corazones. Qué bueno sería que aún en la condición que hoy por hoy usted tiene, usted y yo nos esforzáramos por volvernos humildes sin necesidad de estar contagiados. Oro que al salir usted y yo pidamos eso y lo practiquemos. Les animo. Buscar humildad es algo que deberíamos incluir en nuestras oraciones diarias. Cada vez que decimos el pan nuestro de cada día. Además, Señor, de darnos el pan, ayúdanos a ser humildes. Claro está que dudo que algunos quieran prestar atención a eso. Aquellos que con indiferencia ven el Evangelio, aquellos que porque se creen muy jóvenes, muy fuertes, muy lindas, y apenas esto les importa. Ruego a Dios que algún día aprendan, ya sea por lepra o sin lepra, porque lo que está a punto de narrar Lucas
es trágico. Pero me estoy adelantando. Además de la humildad que estos nos ejemplifican, también debo recalcar que fueron obedientes. Vaya que la lepra tiene sus conveniencias, nos vuelve humildes y eso es bastante. Pero además de volvernos humildes, nos vuelve obedientes. La Biblia no dice que ellos cuestionaron la orden de Jesús, aun cuando no parecía lógica. Pero eso lo estoy diciendo yo, no lo dijeron ellos. Quien cuestionó la orden fui yo, no ellos. En la Biblia no aparece eso. Y aunque yo creo que alguno de ellos iba con la duda o con la queja que yo menciono, la Biblia no dice que ellos la mencionaran. Es que probablemente mi cuestionamiento es por mi orgullo, por mi falta de humildad. Como no conozco las definiciones de esas palabras en mi propia vida, entonces cuestiono todo lo que tengo enfrente. Pero cuando se tiene lepra, nadie pregunta. Cuando se está en un hospital con una jeringa o con una aguja intravenosa y que allí está cayendo suero, usted y yo no le preguntamos a la enfermera cada vez que viene, ¿y eso para qué sirve? No, yo no quiero que me ponga eso. Allí somos tan obedientes. La enfermera ni siquiera nos saluda a veces, solo llega y hace su trabajo. Y usted y yo estamos tan callados. Así es que la segunda lección que los leprosos me dan es que debo aprender a ser obediente. Y atentos a esto, la obediencia es evidencia de fe. Usted es una persona que no obedece la Biblia, usted no tiene fe. Usted quiere vivir como usted dice, además de ser soberbio, no tiene fe, porque la fe nos vuelve obedientes, porque la obediencia es evidencia de fe. Estos simplemente caminaron a donde Jesús les dijo. El milagro, por cierto, vino mientras ellos obedecían. Usted y yo estamos esperando algún tipo de milagros. Por favor, grábese esto. El milagro vino mientras obedecían. El milagro vino mientras obedecían. Bueno, voy a seguir las recomendaciones de los conocedores. La repetición hace la memorización. ¿Quieren conmigo decirlo en voz alta, por favor? El milagro vino mientras obedecían. No, creo que hice mal. Cambiémosle y pongamos mejor: el milagro vino mientras obedecemos. Conmigo, el milagro vendrá mientras obedecemos. La fe consiste en creer aun cuando no entendemos los beneficios de obedecer. Y la ilustración me sirve, no es del todo muy bíblica, pero es útil. Yo creo que esto de la fe y Dios obrando milagros en nosotros es parecido a un cuidado de nuestro cuerpo. Los médicos nos dicen qué debemos comer y qué no debemos comer. Los médicos nos dicen cómo debemos ejercitarnos. Y todos estamos en común acuerdo de que los médicos tienen la razón. Ellos han estudiado y saben la verdad. ¿Cierto o no cierto? Pero no los obedecemos. La mayor parte come su alimento lleno de aceite.
La mayor parte está comiendo grasa. La mayor parte está comiendo levadura. La mayor parte está tomando bebidas gaseosas. La mayor parte pone tanta azúcar en su cuerpo que es una bomba. Y no porque no sepan, sino porque no obedecen. Ay, pastor, pero es que es tan rica la semita con miel. Yo no dije que no fuera rica. Igual sucede con ejercitar nuestro cuerpo. Algunos de ustedes trabajan en un escritorio. Su cuerpo está literalmente entumecido, sus músculos igual. Y saben que eso está mal, especialmente cuando nuestro cuerpo empieza de los 40, aunque en realidad los estudiosos dicen que de los 33 en adelante, nuestro cuerpo empieza a decrecer. Imagínense los que están arriba de los 50. Pero no obedecen. Ni siquiera caminar media hora. Bueno, se molestaban porque el parqueo era allá y el carro les quedaba muy lejos. Pienso que algunos estarían felices si el parqueo está en la puerta y hubiese un ascensor que les traiga energía eléctrica hasta acá. Saben que hay que obedecer, pero no lo hacen. Bueno, el milagro vendrá mientras obedezcamos. Es cierto, no entendemos por qué hay que hacer eso y no vemos frutos inmediatos. Sé que algunos me dirán, porque yo sufro con ustedes en el ejemplo que puse. Wow, llevo 1 o 2 meses privándome de todo lo rico. Llevo 1 o 2 meses sacrificando mi cuerpo. Ya me hice llagas. Y no rebajo nada, mire, he aumentado. Bueno, nunca viene de inmediato el resultado. Siempre es un proceso. Creo que la gracia de Jesús en muchas áreas de nuestra vida es también un proceso. Cierto que Dios obra milagros en segundos, los cambios se pueden ver de la noche a la mañana, pero muchas de las cosas en nuestra vida son parte de un proceso que Dios nos cobija bajo su gracia. Y deberíamos obedecer. ¿Es tan difícil para nosotros obedecer? Dijo aquel hombre que vino a hablar con este servidor porque estaba siendo atacado por embrujos, hechizos. Él me dijo, me han hecho un trabajo. Insistió porque yo dije, ¿qué es eso de le hicieron un trabajo? Me han hecho un entierro, pastor. Oh, wow, entonces supe, está hablando de brujería. Y me dijo, quisiera mostrárselo. Lo trajo alguien de la iglesia, pidió consejería con este servidor. Y él me dijo que quería mostrarle el entierro, ahí lo tengo en el carro. Yo sonreí, ¿de qué está hablando? Lo tengo en una bolsa. No, ahí déjelo, ahí está bien, le dije. Cuénteme de qué se trata. Y empezó a decirme que habían logrado encontrar eso en su jardín por todas las cosas malas que le habían pasado en los últimos años. Y cuando empezó a contar, literalmente, creo que eran demonios atacando su vida en distintas áreas. Le dije, bueno, ¿qué ha hecho? Me dijo, ya hice todo, ya fui a médicos. Mire, me dijo, fui hasta México, donde un santero, porque después de haber ido a los brujos aquí, no sé si me dijo Izalco o qué otro sitio, después de haber ido con ellos,
Uno de ellos, de los maestros, me dijo, me mencionó que solo me quedaban dos alternativas. Una, ir hasta México, u otra, ir hasta la India. Y preferí ir a México por el dinero. Cuando me contó todo lo que había hecho y las peregrinaciones y las indulgencias que había pagado, yo pregunté, ¿cuánto dinero ha gastado? Me dijo, una fortuna. Estoy a punto de perder mi casa por los préstamos. Y era una persona de dinero, Bueno, después de escuchar todo eso, le dije, creo que sí hay respuesta y solución a su angustia. Bueno, dígame, por favor, el proceso. Entonces le dije, pero esto no funciona si usted no sigue la receta. Es como ir a un médico. El médico nos dice, tómese la medicina, no siga haciendo esto, nos da la dieta y vuelva 15 días después. 15 días después volvemos y el doctor pregunta, ¿cómo está? Mal, doctor, no funcionó. ¿Se tomó la medicina? No, no me tomé nada. Es así, le dije, bueno, entiendo, dijo este hombre, entonces, ¿qué hago? Le dije, debe recibir a Jesús, debe congregarse sistemáticamente 2 veces por semana, debe leer su Biblia y orar todos los días y debe servir en un ministerio. Durante 3 meses. Él me dijo, ¿por qué 3 meses? Bueno, es que le ofrezco la salida, si en 3 meses no pasa nada, no haga más nada. Significa que yo soy igual que esos santeros. Él preguntó, ¿cuánto dinero me va a costar eso? Nada. Él insiste, ¿cómo que nada? Incluso me dijo, ¿esta consulta con usted es gratis? Yo tenía unas ganas de decirle, lo voy a pensar. Le dije, es gratis. Todo esto es gratis. Jesús ya pagó el precio. Cuando terminamos, él dijo, déjeme pensarlo. Me ha parecido interesante que usted es el primero que no me pide dinero. Siento, dijo él, como que aquí hace falta algo. Entonces yo le recalqué, mejor le habría dicho que esto costaba dinero, tal vez así usted lo asume, ¿verdad? No, me dijo, es que todo tiene un precio en la vida. La salvación no tiene ningún precio porque Cristo ya la pagó. Lo único que necesita es obedecer la receta. Hay algunos aquí que están como ese hombre. No están dispuestos a obedecer. No quieren recibir a Jesús. No quieren bautizarse. Oyen el anuncio, saben que es con ellos, no les importa. No quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren involucrarse en un ministerio. No quieren ser obedientes porque no tienen fe y están llenos de soberbia. Quizás necesitan contagiarse de lepra. Dijo aquel anciano a un joven estudiante, mira, porque le estaba yendo muy mal en la universidad, no pasaba una de las materias, estaba frustrado. Así es que el anciano le dijo, ¿y por qué es que no la pasás? Pues es que yo no traigo para el estudio, le dijo. Yo no soy inteligente. Y le dijo este anciano, bueno, si no sos inteligente,
al menos sé obediente. Porque eso no es difícil, les dijo. Hace todo lo que el profesor te diga al pie de la letra, desde que comienza la materia. Sé obediente. No necesitas ser inteligente. Vaya consejo. La verdad es que los inteligentes son los que son obedientes. Los que no tienen una pizca de inteligencia son los desobedientes. Finalmente, ¿por qué Lucas quería que supiéramos que solo el samaritano volvió? Porque es increíble. El que se suponía iba a ser despreciado por su condición social, es el único que tuvo un corazón lleno de gratitud. ¡Qué increíble! Esto es como decir hoy día, hay cristianos profesos en las iglesias que lo único que les importa es el regalo y la conveniencia de ser cristiano. Se llenan con el obsequio, pero nunca dan gracias por el regalo. ¿Cómo batallamos con los niños para que aprendan a decir gracias? No sé por qué razón esos vienen de fábrica desagradecidos. Hay que decirles por cada cosa, ¿dijo gracias? Y a veces uno tiene que 3 veces, ¿a qué horas vas a decir gracias? Y entonces aún de mala gana, gracias. Es exactamente igual con algunos adultos delante de Dios. No sabemos decir gracias. No tenemos un corazón lleno de gratitud. Somos como los otros 9, los judíos que ya siendo sanados se volvieron a sentir judíos, importantes, privilegiados. Se volvieron a sentir que no necesitaban de Dios, que no necesitaban ir a la iglesia, que no necesitaban ser agradecidos. Que yo estoy exagerando al decir que hay muchos como esos. No, se los compruebo. Hay una cantidad de ustedes aquí que no sirven a Dios en nada. Eso es tener un corazón desagradecido. El no tener un ministerio sistemático que muestre humildad de corazón, que muestre obediencia, grita mi falta de gratitud. Y aun cuando no tienen argumento para refutar lo que acabo de decir, saldrán esta mañana y volverán sin un ministerio. Los recalco, quienes no tienen un servicio al prójimo es porque son soberbios, es porque no son obedientes y es porque no tienen gratitud. Quieren el milagro, quieren que Dios les sane el alcoholismo, que les resuelva sus deudas, que resuelva su matrimonio, y de hecho en algunos casos Dios hizo eso. Les sanó la lepra y a gritos muestran que son como estos 9, porque según su soberbio, desobediente y desagradecido corazón, con venir al culto el día domingo ya es bastante. Les pregunto y a gritos, ¿de qué buena cosa sirve al prójimo o a Dios
que usted venga a sentarse en día domingo? De nada, ¿verdad? Aún estar sentado ahora allí es para conveniencia suya. Y mire el colmo de las ironías. Está sentado en una silla un poco acolchonada, aire acondicionado, y se está durmiendo. Extraño Dios el suyo, el que debe sentirse tan agradecido de que usted esté desagradecido. Lo grave de esta historia, y por ello el título de nuestro estudio: los 9 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Que yo estoy exagerando, revise más tarde la lectura. Allí, al único que le dijo, tu fe te ha salvado, es al samaritano. Los otros recibieron el favor de Jesús, pero no la salvación de su alma. Y es probable que en medio nuestro haya personas que estén recibiendo el favor de Jesús, pero no la salvación de su alma. Para tener la salvación de su alma, necesitamos buscar humildad, luchar, obedecer y tener un corazón agradecido. Y quisiera memoricemos Jonás capítulo 2. Por favor, abran sus Biblias. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Por ahí lo va a encontrar. Jonás. En Reina Valera está ¿en qué número? 8:46. 8:46 dice. ¿Lo hallaron? Jonás capítulo 2. Voy a esperarles que lo busquen porque la idea es que lo memoricen. Y los que no traen Biblia, qué tristeza. Bueno, quizás no si han estado dormidos, ¿verdad? Jonás capítulo 2. ¿Listos? Jonás capítulo 2. Les animo a memorizar versos 8 y 9. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pare. Los que siguen, atiéndame. ¿O qué? ¿Lo están buscando aún? Los que siguen vanidades ilusorias son los que creen que el trabajo, los placeres del dinero, los deportes o cosas parecidas o un romance les va a dar felicidad. Jonás le llama vanidades ilusorias. Los que siguen esas vanidades abandonan la misericordia de Dios. Mas yo, con voz de alabanza, en la otra versión dice: mas yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mas yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. ¿Quieren leer en voz alta conmigo 8 y 9, por favor? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Señor, pon por favor en mi corazón ser agradecido.